¿Y si lo que ves no es realmente la realidad, sino solo una pequeña parte filtrada por tu mente? ¿Te has preguntado por qué repites las mismas experiencias una y otra vez, aunque intentes cambiar? ¿Y si hubiera barcos frente a ti ahora mismo, pero simplemente no puedes verlos? Puede que tu cerebro esté ocultándote oportunidades sin que te des cuenta. Tu realidad no depende tanto de lo que ocurre fuera, sino de lo que eres capaz de percibir. Lo que llamas mundo podría ser solo una interpretación limitada. Tu mente no capta todo. Selecciona lo que cree importante, y esa selección está basada en tu pasado, no en tu potencial. Pero hay algo fascinante. Ese filtro se puede entrenar. Y cuando lo haces, tu vida empieza a cambiar. Existe una leyenda que dice que cuando los barcos de Cristóbal Colón llegaron al Caribe, los nativos que observaban desde la playa no podían percibirlos como barcos. Veían ondulaciones extrañas en el horizonte, pero su mente no tenía ninguna referencia para interpretar aquello como naves. Más allá de si esta historia es literal o simbólica, lo importante no es el hecho histórico, sino lo que representa. Porque en realidad, esto mismo podría estar ocurriéndonos ahora. Nuestro cerebro procesa aproximadamente 400.000 millones de bits de información por segundo. Sin embargo, solo somos conscientes de unos 2.000. Es decir, percibimos una fracción diminuta de todo lo que realmente está sucediendo. Para poner esto en práctica, piensa en esto. Si alguien ha tenido varias experiencias negativas en relaciones, su mente empezará a buscar señales que confirmen que las relaciones no funcionan. Y aunque aparezca alguien diferente, su filtro puede impedirle verlo con claridad. Desde la neurociencia, esto tiene una base muy sólida. El cerebro funciona a través de redes neuronales que se refuerzan con la repetición. Cuanto más piensas de una forma, más fácil es que sigas pensando igual. Es lo que se conoce como neuroplasticidad. Pero aquí viene lo interesante. La neuroplasticidad no solo refuerza patrones, también permite cambiarlos. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Cierra los ojos por un momento, si puedes, e imagina que estás mordiendo un limón. Visualiza el color, la textura, el sabor ácido. ¿Notas algo en tu boca? Probablemente sí. Salivación, quizá una ligera contracción. Lo curioso es que no hay ningún limón real, pero tu cerebro ha reaccionado como si lo hubiera. Esto demuestra algo fundamental. Para tu cerebro, una experiencia imaginada puede activar las mismas áreas que una experiencia real. Investigaciones con resonancia magnética funcional han demostrado que cuando una persona imagina una acción o un recuerdo, se activan patrones cerebrales muy similares a cuando lo vive físicamente. Esto conecta con ideas que han popularizado autores como Joe Dispenza, pero que tienen base en la ciencia cognitiva. El cerebro no distingue completamente entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Entonces, surge una pregunta poderosa. ¿Dónde se crea realmente la realidad? ¿En el exterior o dentro de tu mente? Nuestra percepción construye nuestra experiencia. Y aquí aparece otro problema importante. Si esos 2000 bits que percibimos siempre pasan por el mismo filtro, entonces nuestra vida tiende a repetirse. No porque el mundo sea siempre igual, sino porque nosotros lo vemos igual. Imagínate viviendo en un bucle invisible. Cambian los escenarios, cambian las personas, pero las emociones, los resultados y las reacciones se repiten. Pero la buena noticia es que no estás atrapado. Gracias a la neuroplasticidad, puedes entrenar tu cerebro para activar nuevas conexiones neuronales, crear nuevas formas de percibir y, en consecuencia, vivir nuevas experiencias. Volvamos a la leyenda. Se dice que, mientras todos los nativos veían únicamente ondulaciones en el mar, hubo un chamán que no dejó de observar. No se conformó con la primera interpretación. Dudó de lo evidente. Volvió a mirar una y otra vez, con paciencia, con curiosidad, como si intuyera que había algo más. Y finalmente, lo vio. Vio lo que nadie más podía ver, los barcos. Pero lo más interesante no es que él los viera.
sino lo que ocurrió después. Cuando el chamán explicó a los demás lo que estaba viendo, algo empezó a cambiar en la percepción de la tribu. Poco a poco, otros comenzaron a entrenar su mente para comprender aquello que antes era invisible, hasta que también pudieron verlo. Esta historia, más allá de su literalidad, encierra una verdad profunda. La percepción se puede expandir. Un ejemplo de esto ocurre cuando aprendes algo nuevo. Al principio, no entiendes nada. Todo parece confuso, pero de repente algo hace clic y empiezas a ver patrones donde antes no había nada. Para poner esto en práctica, pregúntate, ¿qué estás dando por hecho en tu vida sin cuestionarlo? Porque muchas veces no fallamos por falta de capacidad, sino por exceso de certeza. Desde la psicología, esto se conoce como sesgo de confirmación. Tendemos a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias previas. Si crees que no eres suficiente, tu mente encontrará pruebas de ello. Si crees que las oportunidades no llegan, tu atención ignorará aquellas que sí aparecen. Pero aquí es donde entra otra disciplina fascinante, la psiconeuroinmunología. Esta rama estudia cómo nuestros pensamientos y emociones afectan directamente a nuestro cuerpo. No solo percibes la realidad de una forma determinada, sino que esa percepción influye en tu biología. Visualiza esto. Una persona que vive en constante estrés interpreta más amenazas, su cuerpo libera más cortisol, su sistema inmunológico se debilita y termina viviendo una realidad más hostil. En cambio, alguien que entrena su percepción hacia la calma y la apertura genera coherencia cardíaca, regula su sistema nervioso y accede a estados mentales más claros. Esto también ha sido estudiado en la llamada coherencia cardíaca, donde se observa cómo el corazón y el cerebro se sincronizan, influyendo en la percepción, la toma de decisiones y el bienestar. Vamos a practicar esto. Durante unos segundos, lleva tu atención a la zona del pecho. Respira lento. Inhala contando 4. Exhala contando 6. Mientras lo haces, recuerda algo que te genere gratitud. Puede ser algo simple. Observa cómo cambia tu estado interno. Ese cambio no es imaginario, es fisiológico. Y desde ese nuevo estado, tu percepción también cambia. Esto es clave, porque no se trata solo de pensar positivo, se trata de entrenar el sistema completo, mente, cuerpo y emoción. Y ahora viene una idea aún más profunda. Desde la teoría de sistemas y la ecología profunda, se plantea que no estamos separados del entorno. Somos parte de un sistema interconectado, donde lo que percibimos influye en cómo interactuamos, y eso, a su vez, modifica lo que recibimos. Es un bucle. Percibes, interpretas, actúas, generas resultados, refuerzas la percepción. Si no cambias el inicio del ciclo, el resultado se repite. Pero si cambias la percepción, todo el sistema se reorganiza. Ahora volvamos al inicio, a esa imagen de los barcos en el horizonte, a esa posibilidad inquietante de que haya cosas frente a ti que no estás viendo, no porque no estén, sino porque tu mente aún no sabe cómo reconocerlas. Porque si algo nos enseña todo lo que hemos visto hasta ahora, la neurociencia, la psicología, la experiencia humana, es que la realidad no es solo lo que hay, sino lo que eres capaz de percibir. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Imagínate esto. Estás buscando una oportunidad, una relación, un cambio en tu vida, pero sigues mirando con el mismo filtro de siempre, con las mismas creencias, con las mismas expectativas, con los mismos miedos. Entonces, aunque la oportunidad aparezca, no la verás. O peor aún, la verás, pero la interpretarás como algo negativo. Esto ocurre constantemente. Un ejemplo de esto. Una persona recibe una propuesta nueva, pero en lugar de verla como crecimiento, la interpreta como riesgo. Otra persona, ante la misma situación, la percibe como una puerta abierta. Misma realidad. Distinta percepción. Distinto destino.
Aquí es donde entra una idea clave de la psicología transpersonal. No solo vivimos en la realidad, vivimos en una construcción interna de la realidad, y esa construcción se puede transformar. Pero no ocurre por casualidad. Requiere intención, práctica y, sobre todo, conciencia. Para poner esto en práctica, te propongo algo muy concreto. Empieza a observar tus pensamientos como si no fueras tú, como si fueras un testigo. Cuando aparezca una idea como «esto no va a salir bien», no la tomes como verdad. Tómala como un patrón. Esto es algo que también se utiliza en terapias modernas, como el mindfulness o la terapia cognitiva. Separarte de tus pensamientos te da poder, porque si no eres tus pensamientos, puedes cambiarlos. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Durante el día de hoy, cada vez que interpretes algo de forma automática, haz una pausa y pregúntate, ¿qué otra interpretación podría haber? Hazlo aunque te parezca forzado, porque al principio lo será. Estás creando nuevas conexiones neuronales. Estás abriendo espacio a nuevos bits de información. Y eso, poco a poco, cambia tu forma de ver. Visualiza esto. Tu mente como una ventana llena de filtros de colores. Si siempre miras a través del mismo filtro, todo tendrá ese tono. Pero si cambias el filtro, el mundo cambia de color. El mundo no ha cambiado. Tu percepción sí. Y aquí viene uno de los puntos más importantes de todo este mensaje. No se trata de negar la realidad. No se trata de autoengañarte. Se trata de ampliar tu capacidad de percibir, de darte permiso para ver más, de cuestionar lo que siempre has dado por hecho. Porque tal vez, muchas de las limitaciones que sientes no están en el mundo, están en el filtro con el que lo miras. Desde algunas interpretaciones de la física moderna, especialmente en la forma en que se divulga la mecánica cuántica, se habla del observador como parte activa del fenómeno observado. Aunque esto no significa literalmente que creas la realidad con la mente de forma mágica, sí apunta a algo interesante. La observación influye en lo que se manifiesta a nivel de medición. Y llevado al plano psicológico, esto es totalmente claro. Lo que observas influye en lo que experimentas. Lo que atiendes crece en tu realidad. Por eso, entrenar la atención es entrenar la vida. Y ahora, volvamos por última vez a la leyenda. El chamán no tenía poderes especiales, tenía algo distinto, disposición a ver más allá de lo evidente. No se quedó con la primera interpretación. No asumió que lo que veía era todo lo que había, y gracias a eso, descubrió algo que transformó la percepción de todos. Tal vez, tú no necesitas cambiar el mundo. Tal vez necesitas mirar de otra manera. Tal vez hay barcos en tu vida ahora mismo, oportunidades, soluciones, caminos, esperando a ser vistos. Pero para eso, necesitas hacer algo diferente. Necesitas entrenar tu mente. Necesitas cuestionar tu filtro. Necesitas abrir espacio a lo desconocido. Vamos a practicar esto por última vez. Hoy, elige una situación que normalmente interpretarías de forma negativa y haz el esfuerzo consciente de verla de otra manera, no como un engaño, sino como una posibilidad. Hazlo una vez, luego otra y otra más, porque ahí es donde empieza el cambio real. No en grandes teorías, sino en pequeños actos de conciencia repetidos, y poco a poco, esos 2000 bits de información que percibes empezarán a cambiar, y con ellos, tu realidad. Porque al final, la pregunta no es si los barcos están ahí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a verlos? Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo haya sido útil para ti, que te haya abierto una pequeña puerta, una nueva forma de mirar. Si ha sido así, te animo a que le des like, lo compartas, y si quieres, dejes en los comentarios. ¿Qué barcos crees que no estabas viendo hasta ahora?